fracción. Por más que sea 1 metro cuadrado la fracción, debo darle 1000 watts de potencia. ¿Sí? Entonces, en este caso, por esa fracción de 36 metros cuadrados, estoy dando 1000 watts de potencia, ¿no? Y en función, entonces, en función a la norma, le estoy dando, ¿sí?, esta potencia instalada en watt, ¿no? Si yo hago la sumatoria, ¿sí?, vamos a calcular, ¿sí?, 5000 watts de potencia. Pero aquí vamos a ir a la norma. ¿Qué nos dice la norma? ¿No? Vamos a calcular un término nuevo, ¿sí?, que se llama el factor de demanda, ¿no? Factor de demanda, ¿ya? Entonces, para este factor de demanda, para el área techada, es el 100%, ¿no? El 100% de este factor de demanda, 100%. Entonces, por lo tanto, la máxima demanda en función al área, vamos a tener 5500 watts, ¿ya? 5500 watts. Luego nos habla también la norma sobre las cargas especiales, ¿no? Nos van a hablar sobre las cargas especiales, ¿no? Y en esas cargas especiales, nos dicen, esas cargas especiales, podemos, por ejemplo, tener el calefacción, un sistema de calefacción, ¿no? Un sistema de calefacción, y nos dicen que para los primeros 10 kilowatts, ¿sí?, vamos a utilizar al 100% de factor de demanda y el resto al 75%. Eso es para el sistema de calefacción. Ahí ya nos están dando los parámetros que debemos seguir, ¿no? Entonces nosotros tenemos un calefactor, ¿sí? Un calefactor, nos dicen. Su potencia de este calefactor es de 15.000 watts, ¿no? Su potencia de este calefactor eléctrico es de 15.000 watts. Lógicamente, estos calefactores que nosotros vamos a utilizar, ¿sí?, va a estar en función a qué. ¿Cómo nosotros calculamos y qué tipo de calefactor voy a utilizar? ¿Será lo mismo utilizar, por ejemplo, un calefactor para un cuarto de 3x3 por 2,50 metros de altura y tener una sala de 5x4 o 6x8, por ejemplo, por 2 metros, 2,5 metros de altura? ¿Será la misma capacidad? ¿Qué dicen? A ver, les voy a dibujar ya para que podamos entender. Solamente con gráficos nomás, ¿no? Vamos a hacer pequeño. Si yo tengo un ambiente de estas dimensiones así, ¿no? Y tengo otro ambiente de estas dimensiones y la altura, digamos, es 2 metros, 2,5 metros de altura para ambos, ¿sí? Esta es una sala comedor y esta es una habitación, ¿no? Y la altura es 2,5 metros para ambos. Entonces, si yo tengo el área y la altura, ¿qué estamos determinando? ¿Qué puedo determinar ahí? Área y altura, ¿qué determino? Volumen. El volumen, pues, ¿no? Entonces, básicamente, nuestros calefactores va a estar en función al volumen.
volumen de aire que voy a calentar, ¿no? Entonces yo voy a tener un volumen 1 acá y aquí voy a tener un volumen 2, ¿no? Entonces, si yo tengo mayor volumen de aire que debo calentar, necesitaré pues un calefactor de mayores características, ¿sí? ¿O no? Sí, jefe. ¿Ya? Entonces, en función, digamos, del volumen que debo calentar, voy a tener pues las características de mi calefactor, ¿ya? Si yo tengo un ambiente pequeño que calentar, seguramente pues las características van a ser pequeñas, ¿no? En este caso, sí, nos dicen que necesitamos un calefactor, seguramente han calculado, digamos, eh, esta potencia para este calefactor, ¿sí? Para el siguiente ejemplo han asumido 15.000 watts, ¿sí? De potencia que voy a tener en el calefactor, ¿no? ¿Y qué nos dice la norma, no? Nos dice, para los primeros 10, acá nos dice, para los primeros 10 kilowatts, ¿sí? Debemos, su factor de demanda va a ser al 100% y el resto al 75%, ¿no? Entonces acá nosotros decimos 10.000 watts, porque la potencia es 15.000, los primeros 10.000 watts dice al 100%, ¿sí? Su factor de demanda es al 100%, y el resto, ¿sí? ¿Cuánto nos quedaría si yo estoy utilizando acá 10.000? ¿Cuánto me quedaría para el resto? Si mi potencia es de 15.000, 5.000. 5.000. Entonces, el saldo que me queda de la potencia, 5.000, nos dicen al 75% de factor de demanda, ¿no? Entonces, yo hago la multiplicación de 10.000 por 1, 10.000, 5.000 por 0,75, 3.175. Y entonces, para mi calefactor necesito una máxima demanda de 13.750 watts, ¿no? Para el calefactor. ¿Sí? Ok. Entonces, estamos siguiendo lo que nos dice la norma, ¿no? Estamos continuando con lo que nos dicen, digamos, los requerimientos que nos dice la normativa. Pero también a veces necesitamos utilizar un equipo de aire acondicionado. ¿En qué condiciones yo utilizo un aire acondicionado? ¿Para qué condiciones yo utilizo un aire acondicionado? ¿Y para qué condiciones utilizo un calefactor? ¿Cuándo utilizo un aire acondicionado? ¿Nadie? Y cuando está haciendo cuando hay alta temperatura. Está bien. Claro, cuando hace mucha calor, ¿sí? Cuando tengo pues a mediodía, por ejemplo, está haciendo demasiado calor, ahí activo el aire acondicionado, ¿no? Y cuando hace mucho frío, ¿sí? En junio, por ejemplo, nosotros tenemos pues -2 grados, -4 grados, ¿no? Hace mucho frío y ahí es necesario pues prender el calefactor, ¿no? Y lamentablemente pues en nuestro medio, digamos, está muy poco difundido el uso de, digamos, de los calefactores y aire acondicionado, ¿no? Pero en Lima, por ejemplo, todos los departamentos, ¿sí? Las viviendas tienen aire acondicionado, ¿no? Pero no tienen, digamos, un calefactor, porque no necesitamos calefactor, ¿no? Pero sí aire acondicionado, entonces ahí a temperaturas, pues estamos de 28, 30 grados, ¿no? 32 grados, ahí sí ya necesito, pues, un aire acondicionado, ¿no? Pero en algunos sectores donde hay el gradiente térmico es fuerte, ¿sí? A veces necesitamos ambos sistemas, ¿no? Ambos sistemas, ¿no? En otros países, por ejemplo, donde las estaciones son bien notorias, ¿sí? Sí se utiliza pues aire acondicionado en algunos meses y en otros meses necesitamos calefactores, ¿no? Calefactores. ¿Ok? Entonces nos dicen que aire acondicionado, para el aire acondicionado,
Vamos a ir a la norma. Dice, para el aire acondicionado, el factor de demanda debe ser ¿a cuánto? ¿Cuánto nos dice? 100%. ¿Cuánto dice? El factor de demanda para aire acondicionado, ¿cuánto es? 100%. 100%. Y ahí dicen una nota, no usar, ¿sí? Usar el mayor, ¿sí? La mayor, el mayor valor, ¿sí? A o B, ¿no? Cualquiera de los dos, pero tenemos que usar el mayor valor. En ningún caso puedo usar ambos, ¿no? Porque yo no puedo encender, vamos acá, yo no puedo encender, digamos, el calefactor y simultáneamente prender el aire acondicionado, ¿no? Sería algo contradictorio, ¿no? Entonces, seguramente uno de estos dos voy a usar, ¿sí? Uno de estos dos voy a usar, ¿no? Y nos dice, el de mayor valor, ¿sí? De máxima demanda voy a utilizar, ¿no? En este caso, nos dicen, el aire acondicionado tiene una potencia de 5.000 watts, ¿no? El aire acondicionado tiene una potencia de 5.000 watts. Entonces ponemos su capacidad, la potencia del equipo, 5.000 watts, y el factor de demanda nos dice el 100%. Entonces este es un valor de 1. Entonces yo multiplico 5.000 watts por un factor de demanda, ¿sí? 5.000, ¿no? 5.000. Y entonces allí voy a estar en esta condición, ¿no? Voy a tener aire acondicionado de 5.000 watts y un calefactor de 13.750 watts, ¿no? Entonces nos dice, en ningún caso puedo utilizar ambos, ¿no? Nos dicen que debo utilizar el máximo valor, ¿no? De cualquiera de los dos, pero el máximo valor. En este caso, ¿cuál es el máximo valor? ¿Cuál es el máximo valor? Calefactor. ¿13.750 o 5.000? 13.000. 13.000, ¿no? Entonces, aquí nos dice la normativa, voy a usar el de máximo valor, ¿no? Usar el mayor A o B, ¿no? Usar el mayor valor A o B. El mayor valor, nos dice. Entonces, en este caso, solamente voy a usar este mayor valor, 13.750, ¿no? Este le hemos puesto con un color verde, que esto no voy a considerar para la máxima demanda. No voy a usar este, ¿no? ¿Por qué no voy a usar? Porque no voy a poder prender, pues, simultáneamente, ¿no? El aire acondicionado con el calefactor, ¿no? Siempre uno de estos tiene que usar. Entonces, el máximo valor es el que va a representar. ¿Ya? Ok. Y luego, en el ítem 4, ¿sí? En el ítem 4, ¿sí? Ahí estamos en el ítem 3, A3, el A1 hemos trabajado, el A2 también hemos trabajado, estamos en el A3, y vamos al A4, ¿no? Y nos dicen sobre la cocina eléctrica, ¿no? La cocina eléctrica. ¿Qué nos dicen sobre la cocina eléctrica? ¿Alguien puede leer? A ver, alguien léame, por favor. ¿Nadie? Yo, ingeniero, Adelante, señorita, por favor. calcula la carga requerida para una cocina eléctrica usar 6.000 watts para la corriente nominal de la cocina eléctrica, más el 40% de la corriente nominal de la cocina eléctrica que excedería los 12 kilowatts, más. Ya, ya, hasta ahí nomás, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo vamos a analizar este valor. ¿Ya? Entonces nos dicen que la potencia de la cocina eléctrica es de 14.000 watts. ¿Ya?
Esas son las características de esta cocina, ¿no? 14.000 watts, ¿ya? Y nos dicen acá, la carga requerida para una cocina eléctrica, usar 6.000 watts para la corriente nominal de la cocina. Entonces nos dice, la corriente nominal vamos a ir de atrás, de acá hacia atrás, ¿no? Nos dicen, ¿no? La corriente nominal, 6.000 watts para los primeros 12.000 watts, ¿no? Nos dice para los 12.000 watts, porque aquí nos está hablando de esos 12.000 kilowatts, ¿no? 12.000 watts, ¿no? O sea, la corriente nominal, 40%, todo lo que exceda los 12.000 watts, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. 40%, todo lo que exceda los 12.000 watts, ¿ya? Entonces nosotros nos dicen, debemos darle 6.000 watts, ¿sí? 6.000 watts, ¿sí? Como corriente nominal. Pero esos 6.000 watts están representando a los 12.000, ¿sí? Watts, ¿no? A los 12.000 watts. Entonces el factor de demanda, vamos a ir de forma inversa. Ahí, si yo tengo 12.000 y necesito una corriente nominal de 6.000, entonces el factor de demanda va a ser, ¿sí? El 50%, ¿no? Y para la diferencia, ¿sí? Para la diferencia, en este caso yo tenía 14.000 y la diferencia es 2.000, me dice que voy a utilizar para la diferencia, ese factor de demanda, el 40% de la corriente, ¿no? El 40%, ¿no? Entonces, si voy a utilizar 2.000 es lo que me va a quedar, porque ya estoy utilizando 12.000, me va a quedar 2.000 para llegar a esta potencia de la cocina, voy a utilizar el 40%. Entonces, 2.000 por 0.4 me va a dar, ¿estamos bien? ¿Cuánto es eso? 800 watts. Entonces, para la cocina, ¿sí? Para la cocina, vamos a usar una máxima demanda de 6.800, ¿sí? 6.800. ¿Está claro sobre la cocina? ¿Puede volver a repetir, ingeniero, por favor? Ya. Nos dicen que la cocina, la potencia de nuestra cocina, ¿sí? Es de 14.000 watts. ¿Ya? ¿Ok? Eso es lo que nos dice, ¿no? Esa es la característica de mi cocina eléctrica. Entonces me voy a la norma, en el ítem A4, nos dice calcular la carga requerida para una cocina eléctrica, usar 6.000 watts para la corriente nominal de la cocina eléctrica. ¿Sí? 6.000 watts, ¿no? Más 40% de la corriente nominal de la cocina eléctrica que exceda los 12.000 watts. ¿No? Los 12.000 watts o 12 kilowatts, ¿no? Con esos valores nosotros decimos, ¿no? Nos dicen, la corriente nominal que nos da para la cocina nos dice 6.000 watts, ¿no? Aquí, de aquí vamos a partir, ¿no? 6.000 watts le vamos a poner para la corriente nominal de la cocina, ¿sí? 6.000 watts, ¿no? Pero para esa corriente nominal le vamos a dar, ¿sí? La potencia de 12.000 watts, ¿no? 12.000 watts, ¿ya? Entonces, con estos dos valores, si yo tengo la corriente nominal y la potencia que voy a designar, ¿sí? Porque nos está hablando acá de 12.000 watts, ¿no? De 12.000 watts, ¿sí? Lo que exceda, recién va a ser el 40%. ¿Ok? Entonces estamos hablando, a la corriente nominal le vamos a dar 6.000, pero estamos utilizando 12.000 watts, ¿no? Y el factor de demanda, vamos a calcular, ¿sí? El factor de demanda voy a calcular, entonces, ¿no? La corriente nominal entre la potencia que voy a usar, ¿no? Entonces, ese factor de demanda va a ser 0.50, ¿no? 0.50, ¿ya? Y luego, como yo todavía tengo 14.000, esta es mi potencia de la cocina, ¿cuánto me falta por cubrir? ¿Cuánto de potencia me falta por cubrir? Si yo he utilizado ya 12.000, ¿cuánto me falta por cubrir?
Dos. Me va a faltar 2000 watts, ¿no? Le voy a poner 2000 watts y aquí sí nos dice la diferencia es el 40%, ¿sí? El factor de demanda, el 40%. Acá le vamos a poner 40% y me va a dar 800. Entonces, mi máxima demanda para la cocina, ¿sí? Es de 6800. ¿Ya? ¿Está claro? Ingeniero, ¿y si no excedería los 12.000? Ya, pues, si no excede los 12.000, por ejemplo, si mi cocina fuese, vamos a poner otro valor, ¿ya? Digamos, 5.000. Si no, digamos, le vamos a dar 8.000 watts, ¿no? 8.000 watts es mi potencia, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pero nos dicen acá, calcular para una cocina eléctrica 6.000 watts como corriente nominal. Entonces, aquí siempre le voy a poner, digamos, si yo tengo 8.000, le voy a poner 6.000 watts de potencia, ¿no? 6.000 acá, ¿no? La corriente nominal 6.000. Y mi potencia va a ser de 8.000, ¿no? Entonces, mi factor de demanda va a ser 0.75, ¿no? Entonces, esto ya no tengo exceso. Entonces, esto va a ser 0. Esto sería 0. Entonces, mi factor, mi corriente nominal, ¿sí? Va a ser de 6.000. ¿Está claro? Siempre le voy a dar 6.000 watts para una cocina, ¿no? Y la diferencia, el 40%. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, así tendríamos que hacer, ¿no? Si fuese 8.000, siempre le voy a dar 6.000, ¿no? Entonces, lo que sí voy a corregir es el factor de demanda. ¿Ya? Ok, entonces vamos, para este proyecto también tenemos termas eléctricas, ¿no? Termas eléctricas. Y ahí vamos a ver, ¿sí? Para las termas eléctricas. ¿Qué nos dicen sobre las termas eléctricas? A ver, el 5. ¿Alguien me puede leer el 5? ¿Qué nos dice el ítem A5? Yo, ingeniero. El ítem 6, Léame, por favor. Calcula la carga requerida para calentadores de agua para piscina y baños individuales o comunes con un factor de demanda al 100%. Ya, entonces, muchas gracias. Entonces, si yo necesito termas, ¿sí? Si yo necesito termas, ¿sí? El factor de demanda nos dice que van a ser al 100%. Entonces, en este caso nos dice que vamos a utilizar 3 termas eléctricas, ¿sí? De una potencia de 1.500 watts, ¿no? Entonces, la potencia necesaria, 3 por 1.500, puede tener 4.500. Y el factor de demanda va a ser el 100%, ¿no? El 100%. Entonces, aquí voy a tener, ¿sí? Una máxima demanda para las termas de 4.500 watts. ¿Ya? Ahora vamos a ver sobre otras cargas, ¿sí? Otras cargas, ¿sí? Sobre los 1.500 watts, vamos a utilizar el factor de demanda al 25%. Y eso nos dice la normativa. Acá. Calcular las cargas restantes mayores a 1.500 watts con un factor de demanda del 25% previsto, ¿no? Y ¿no? Si se ha previsto una cocina eléctrica, ¿no? Si hemos previsto una cocina eléctrica, vamos a darle, ¿sí? Un factor de demanda del 25%. ¿Ya? Del 25%. Hasta un total de 6.000 watts y al 100% del exceso de
hasta 6.000 watts voy a utilizar 100% si es que no se ha previsto una cocina eléctrica, ¿no? Ok, entonces acá nos dicen otras cargas, ¿no? Horno microondas, 2.500, ¿no? Entonces nos dice el 25%, entonces voy a poner ese es el factor de demanda, nos dice el 0.25%, ¿no? El 25%, ¿no? ¿Ya? Y para otras cargas, ¿sí? Menores a 1.500 voy a utilizar el 100%, el 100%. En algunos casos voy a utilizar, por ejemplo, electrobombas. ¿En qué casos utilizamos electrobombas? ¿Para qué utilizamos electrobombas en una casa? ¿Para qué utilizamos electrobombas en una casa? Para el traslado de agua de una parte inferior a una superior. ¿Ya? Cuando hemos calculado nosotros el tanque cisterna y el tanque elevado, ¿sí? Ahí hemos dicho que necesitamos pues electrobombas para bombear del tanque cisterna al tanque elevado del agua. Entonces ahí vamos a utilizar dos electrobombas. Si su potencia es de 746 watts, por 2 voy a tener 1.492. ¿Sí? Entonces menor a 1.500 watts, nos dicen el 100%. ¿No? El 100%. Entonces acá 1.492 por 100%. También voy a utilizar una puerta levadiza, 500 watts, ¿no? Voy a utilizar, por ejemplo, una iluminación exterior, 6 focos de 100 watts, pues voy a tener 600 watts y eso me dará el 100%. Entonces yo podría tener más artefactos, pero para el presente proyecto solamente hemos considerado esos artefactos eléctricos. Y en función a los artefactos eléctricos que voy a utilizar y al área, voy a determinar la máxima demanda que voy a necesitar, ¿no? Entonces, una vez que ha determinado, ¿sí? Voy a sumar esas máximas demandas de todos los aparatos que hemos utilizado. Entonces, lógicamente, lo hemos resaltado con estos celdas celestes y eso voy a sumar. Salvo en este caso, ¿no? Entonces, hemos dicho que en este caso no voy a usar el de menor valor, ¿no? Porque yo tengo dos sistemas, uno de calefacción y otro de aire acondicionado. En este caso solamente voy a usar el de mayor valor. Este lo voy a descartar. Si fuese este mayor, entonces este valor yo tendría que utilizar, ¿no? Pero en este caso es menor, solamente entonces voy a utilizar el de mayor valor, ¿ya? Entonces voy a sumar 5.500 más 13.750. Esto no lo sumo. Luego, por la cocina, 6.800. Por las termas, 4.500. Otras cargas, 3.217 watts. Entonces voy a tener, ¿sí? Una máxima demanda de 38.767 watts, ¿no? 37.787 watts, ¿no? Y esa es mi máxima demanda y voy a determinar un factor de simultaneidad. ¿A qué se refiere ese factor de simultaneidad? Entonces, vamos, normalmente ese factor de simultaneidad nos dicen de que estos artefactos la probabilidad de que puedan usarse simultáneamente todo es de un 80%. Por eso que aquí utilizan el 0.8, ¿no? 0.8. Entonces, necesitamos calcular la potencia a contratar, ¿no? La potencia a contratar. Entonces, hemos recurrido a lo que nos dice vamos a calcular esto, ¿no? La intensidad, potencia sobre el voltaje, ¿no? Potencia sobre el voltaje, ¿no? Pero el factor de simultaneidad es 0.80. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Voy a multiplicar 38.767 por 0.8 entre
220 voltios, ¿no? Estamos aplicando mal nuestra fórmula, digamos. Potencia, vamos a la fórmula, ¿ves? Ahí, acá. Intensidad, la potencia, a contratar intensidad sobre el voltaje. ¿Ya? Entonces vamos a multiplicar, perdón, acá. Estamos calculando ya la intensidad. Pero, entonces, la máxima demanda que vamos a tener es este factor de demanda por la simultaneidad y dividido entre 1000, ¿no? Entre 1000. Porque si solamente vamos a tener este valor de la máxima demanda por la simultaneidad, eso nos va a dar en watt, ¿no? Esto nos va a dar en watt, ¿no? Pero nosotros estamos calculando en kilowatt. Entonces, a este valor, ¿sí? A este valor estamos dividiendo entre 1000 para tener en kilowatt, ¿sí? En kilowatt, ¿ya? Entonces, esto, con este valor, ¿sí? Con este valor, vamos a contratar el servicio que vamos a solicitar a Electrosur Este. ¿Ya? Con ese valor de potencia a contratar vamos a solicitar. ¿Ya? Eso es lo que nos van a pedir la empresa prestadora de servicio, la potencia a contratar. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Está claro? Ingeniero, una consulta. Dime, Para calcular dígame. para calcular la máxima demanda, se considera Sí. solo uno de los dos artefactos, el aire acondicionado o el calefactor. El de mayor valor nos dice, la normativa nos dice el de mayor valor. Vamos a ir a la normativa, ¿no? Acá nos En ese dice, caso, en ese caso sería 33.777. acá nos dice, si yo tengo, digamos, el calefactor, ¿no? O el aire acondicionado, debo usar el de mayor valor, el A o el B, pero el de mayor valor. ¿Hay un error de la suma? Dígame, ¿hay error de suma? A ver, vamos a ver. Acá estamos 13.750, está muy bien, ¿no? Acá 6.800. ¿Hay error de suma? No, en total solo se consideraría el 13.000, no 5.000. 13.750. En No, ese, y esto ya no, sumando esto ya sería no. Ok. 33.000. No, no, claro, mira, es que mira acá, Sí, lo entonces que sería vamos a treinta y poner en tres claro, mil. vamos a poner en claro esto, mira. ¿No? Si yo tengo un calefactor, nos dicen, ¿no? Los primeros 10.000 watts voy a utilizar al 100%, ¿no? Pero mi potencia de este calefactor es de 15.000 watts y la potencia es de 15.000 watts. Entonces todavía me queda 5.000 watts, pero eso nos dice al 75%. Entonces, 5.000 por 0,75, 3.750. Entonces, mi potencia, mi máxima demanda de este artefacto es 10.000 más los 3.750, tengo 13.750. Ahora, del aire acondicionado me dice 5.000 watts, entonces nos dice también he calculado 5.000, pero la normativa me dice, debe usar usted solamente el máximo valor, que es en este caso 13.750. ¿Ya? ¿Está claro? Mi duda va en la suma de total, o sea, de la máxima A ver, demanda. vamos a ver. La máxima, Ahí vamos a verificar. ahí se consideraría 5.000 o Entonces, 13.000. voy a sumar esto
más esto, más esto, más esto, más esto. ¿Cuánto es? 33.000. Entonces, estamos mal. Entonces, 33.767. Entonces, aquí seguramente hemos sumado más. ¿Cuál es el otro? Vamos a copiarlo mejor este. Esto, más esto, más esto, más esto, más esto. 33.767. Factor de simultaneidad es 0.8 y potencia a contratar 27.01 kilowatt, ¿no? En kilowatt. Está bien, muchas gracias por la corrección. ¿Ya? Entonces, estos 5.000 no debemos considerar. ¿Ok? Entonces, con esta característica, esta potencia a contratar, vamos a solicitar a Electrosur ¿no? Entonces, ¿para qué necesitamos esa potencia a contratar? Seguramente van a calcular con esa potencia, ¿sí? Van a calcular, si yo me voy a esta hoja Excel, ¿sí? ¿Cuánto teníamos? ¿Cuánto era nuestra potencia? Vamos a 27.014. 27.014. Bueno. Una tensión de 220 metros y vamos a determinar la distancia desde el conductor hasta este medidor, ¿no? Esa es la longitud de mi conductor que voy a utilizar, ¿no? Entonces determinaremos de repente 10 metros, ¿no? 15 metros, ¿no? Vamos a ponerle 15 metros, ¿no? Entonces, factor de caída de tensión vamos a considerar es para fuerza, ¿no? Fuerza, 11.5%. Entonces, voy a necesitar, ¿sí? Una sección de 5.44 milímetros cuadrados, ¿no? Entonces, esa característica seguramente nos van a dar, pues, va a calcular el electro y nos van a hacer una acometida con ese tipo de conductor, ¿no? Con ese tipo de conductor. Y voy a necesitar, ¿sí? Una intensidad de 136 amperios. ¿Qué quiere decir esta intensidad? Cuando hemos estado hablando nosotros de uno de los sistemas de protección, ¿sí? Cuando hemos estado hablando, el primero era puesta a tierra, el segundo, el interruptor diferencial, y el tercero es este interruptor termomagnético, ¿no? Este interruptor termomagnético, ¿sí? Se mide en amperios, ¿no? Nos van a venir en amperios, ¿no? Acá, en amperios, ¿no? Eso nos está midiendo en amperios. O sea, cuanto más energía, mayor cantidad de amperaje necesitamos. ¿Ya? Entonces nos dicen 136 amperios, ¿no? Yo necesito esa característica de ese interruptor termomagnético, ¿no? De 136 amperios. Y ahora también tenemos que verificar si la sección de conductor me está dando 5.44, debo verificar este aspecto. Vamos a ver. Vamos. ¿No? Aquí también debemos verificar esta sección de conductor, ¿no? Y cuánto de amperaje puede soportar, digamos, esa sección de conductor. Por ejemplo,
me dicen, usted tiene una sección de conductor he calculado, por ejemplo, una sección de conductor de 6 milímetros cuadrados, ¿no? Entonces nos dicen algunas características, número de hilos, ¿no? El diámetro, el peso, y nos dice cuánto puede soportar, qué amperaje puede soportar, ¿no? Si está en el ducto, nos va a soportar 44 amperios. Si está en un ducto, nos va a soportar 44 amperios. Si va a estar al aire libre, 61 amperios, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestros cálculos, ¿cuánto de amperaje necesitamos? ¿Cuánto? 136, ¿no? 136 amperios, ¿no? Entonces yo tengo que verificar un conductor que soporte esa capacidad de amperaje, ¿no? 136, acá, ¿no? Entonces un conductor de repente de 35 milímetros cuadrados vamos a utilizar para esa cometida. Entonces el electrosureste nos va a dar pues esta sección de conductor, ¿no? Esa sección de conductor de 35 que se está soportando en un ducto 135, ¿no? Más o menos estaríamos en ese rango. Ya, eso también tenemos que verificar para el cálculo del conductor. ¿Ya? Ahora vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, Inge, todo bien. Ya. Inge, ¿a qué se Vamos a refiere ver la caída de fricción? la caída de tensión. A ver, la caída de tensión, ya habíamos conversado. ¿A qué se refiere Siga. esa caída de tensión? Vamos a ver acá. Cuando hemos estado hablando de los transformadores, ¿sí? Cuando hemos estado, y nosotros, cuando tenemos la energía eléctrica, ¿sí? Viene en media tensión, ¿no? La energía eléctrica viene en media tensión acá. Esa media tensión llega al transformador y este transformador lo convierte en baja tensión, ¿no? La baja tensión para nosotros es 220 voltios. Esa es la tensión con la cual trabajamos, ¿no? Con el cual trabajamos, ¿ya? Pues nosotros tenemos este transformador, y tiene ese transformador tiene un radio de acción, ¿ya? Entonces, este transformador va a producir 220 voltios, ¿sí? Pero no va a ser indefinido, ¿no? Tiene un radio de acción. Entonces, su radio de acción, en cualquier de esos puntos vamos a tener mínimamente 220 voltios de tensión. Ahora, si yo me salgo, ¿sí? De su radio de acción, por ejemplo, me he salido, digamos, unos 200 metros acá en este punto, una casita acá, ¿no? 220 metros me he salido de su radio de acción. Este foco que debería alumbrar acá, vamos a copiar. Este foco que aquí alumbra, pues en su radio de acción alumbra muy bien los 100 watts, ¿no? Si es de 100 watts, va a alumbrar con esa luminosidad de 100 watts. Si yo me salgo de su radio de acción, ¿sí? Yo tengo una casa fuera del radio de acción del transformador, lógicamente va a llegar la energía eléctrica, pero este foquito, ¿sí? De 100 watts va a alumbrar como si fuese pues uno, digamos, de 50 watts, ¿no? No va a alumbrar adecuadamente. ¿A qué se debe que no está alumbrando correctamente, ¿no? Porque ha bajado la luminosidad de este foco, ¿no? Por esta longitud. Y entonces hay pérdida de tensión por la longitud del circuito, por la longitud, ¿no? Así como nosotros calculamos la pérdida de presión de agua,
por qué tenemos pérdida de presión de agua en nuestros sistemas de agua? ¿Por qué perdemos presión? ¿Alguien? ¿Por qué perdemos presión en una tubería de agua? Por la fricción, ingeniero. Por la fricción, ¿no? Por la longitud, o sea, la fricción que voy a tener en la longitud de tubería. Y por los accesorios tenemos también pérdidas de presión. De igual manera acá, por la longitud, ¿sí?, del conductor voy a tener pérdidas de tensión, ¿no? Y también de repente, digamos, por los empalmes que voy a hacer en el conductor, también voy a tener pérdidas de tensión, ¿no? A eso se refiere la pérdida de tensión, ¿no? Entonces, a esta caída de tensión, ¿sí?, normalmente utilizan, digamos, como normativa los ingenieros electricistas, dicen, el 3%, ¿sí?, para alumbrado y el 5% para fuerza, para toma corrientes, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular toma corrientes, le voy a poner 11.5%, que es el 5% de 220, va a ser 11 punto tantos, ¿no? Esa es la caída de tensión. Ese factor voy a utilizar, ¿ya? Ese factor. Y aquí tenemos otro factor, factor de potencia, ¿no? Es un factor de seguridad que le pone 0.9, ¿no? Esta caída de tensión utilizamos para la sección del conductor. Ese valor de caída de tensión voy a utilizar para la sección del conductor. ¿Está claro ahora a qué se refiere la caída de tensión? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Pero esa caída de tensión está directamente relacionada a la longitud, ¿sí?, del circuito. Y vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Acá. Nosotros también podemos calcular, ¿sí?, la potencia, ¿sí?, en función a los artefactos que yo voy a identificar. Si yo identifico todos los artefactos que puedo utilizar en mi proyecto, puedo determinar, pues, en función a la cantidad de artefactos y en función a la potencia de cada uno de los artefactos, puedo determinar la potencia que voy a necesitar, ¿no? Que voy a necesitar, ¿no? Para contratar también, ¿no? Voy a necesitar, ¿no? En función, yo determino todos los artefactos, ¿sí? Puedo determinar la potencia. En este caso, ¿sí?, hemos hecho eso, ¿no? Hemos calculado la potencia de la corriente y la corriente, ¿sí?, que necesito, ¿no? Hemos determinado todos los artefactos y hemos dado, ¿sí?, la potencia y las cantidades de estos artefactos, ¿no? Y en este caso, ¿sí?, tengo una potencia requerida, ¿sí?, de 9.590 watts, ¿no?, utilizando todos los artefactos que habíamos identificado, ¿ya? 9.500 watts de potencia, ¿sí? Y aquí habíamos hecho otro ejemplito, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para una cocina. ¿Qué cosa es lo que necesito para una cocina? Aquí en este proyecto han identificado un refrigerador, su potencia es de 400, una licuadora, una batidora, un hervidor, una radiograbadora, microondas, cocina eléctrica, ¿no? ¿Sí? Un ventilador, ¿no? Y la potencia que se requiere para esta cocina es de 13.300 watts, ¿ya? Esa es la cantidad de energía para que la cocina, esta cocina, donde teníamos una cocina, acá, para que este proyecto de esta cocina funcione. En esta cocina le hemos puesto todos esos artefactos que hemos identificado acá, ¿no? Y la potencia que necesito para este circuito es de 13.300 watts.
¿Sí? ¿Hay alguna duda sobre esta potencia? ¿Que se requiere para la cocina? ¿Alguna pregunta sobre eso? No. Bien, entonces yo necesito esta potencia para la cocina, 13.300 watts. ¿Ya? Entonces yo necesito 13.330 watts. Esa es mi potencia, ¿no? Y vamos a calcular la longitud del circuito, de este circuito que estamos planteando solamente para la cocina. A este proyecto le estamos planteando un solo circuito para la cocina, ¿ya? Solamente para la cocina. Entonces yo en mi plano determinaré pues esta longitud del circuito midiendo con escalímetro, y si yo tengo AutoCAD voy a determinar con AutoCAD exactamente pues la longitud de todo este circuito. ¿Ya? Imaginemos que ese circuito sí tenga una longitud de 30 metros. Un poquito más, vamos a ver. 40 metros. ¿Ya? Entonces yo necesito, ¿sí? Yo necesito una sección de conductor de 7.16 milímetros cuadrados. Es lo que más o menos se está calculando de acuerdo a la fórmula. ¿Ya? 7.16 milímetros. ¿Se está apreciando eso? ¿O agrando la escala? ¿Estamos bien ahí? Sí, ingeniero. Ya. Esa es la sección de conductor, ¿no? Esa es la sección de conductor que me está arrojando teóricamente. ¿Ya? Imagínense, ¿no? Si yo, con la misma potencia, ¿no? Con la misma potencia, le digo, mi circuito lo estiro un poquito, ¿no? Le vamos a poner 55 metros, ¿no? ¿Cómo influye la longitud del circuito para que la sección del conductor se amplíe, ¿no? Antes teníamos, a ver, ¿cuánto era? 30. Teníamos 5.37 milímetros. Ahora con 50 tenemos 8.95 milímetros cuadrados de sección, ¿no? Entonces, con este ejemplo quiero demostrar lo siguiente, ¿no? Si yo tuviese que hacer solamente un circuito de tomacorrientes, utilizando un solo circuito, venir por este baño, pasar por el estudio, pasar por el almacén, venir a la cocina, luego a la sala de repente, ¿no? Y finalmente llegar al estudio. Entonces, ¿cuánto se incrementaría mi longitud del circuito? Pregunto, ¿se incrementaría la longitud del circuito o no? Si yo lo voy a juntar todos los circuitos, lógicamente la longitud del circuito se va a incrementar, ¿no? La potencia ya no va a ser solamente de la cocina, tendría que sumarte toda esta potencia, ¿no? Entonces, imagínense cuánto sería la sección del conductor si es que yo le voy a incrementar así, digamos, le voy a poner 80 metros, ¿no? Entonces ya la sección del conductor se va a hacer grande, ¿no? Grande. Entonces, para evitar de que esta sección del conductor sea grande, ¿sí? Lógicamente, si a mayor sección de conductor, mayor es el costo. Entonces, lo que hacemos es dividir los circuitos, ¿no? Entonces, hay algunas recomendaciones que nos dicen circuito de cocina en forma independiente, ¿no? Circuito de baño, si es que voy a tener una ducha eléctrica, independiente. Entonces, acá tengo otro circuito que he considerado, ¿sí? El baño sale directamente solamente para el baño, ¿no? Y otro circuito para el estudio y almacén. Y otro circuito para el gimnasio, sala, ¿no? Y el comedor.
Ese va a ser mi circuito. Entonces, lo he dividido, mis circuitos de tomacorrientes lo he dividido en varios circuitos, ¿no? En varios circuitos. ¿Para qué efecto? Para reducir los costos, ¿no? Para reducir las pérdidas de tensión también, ¿no? Van a haber pérdidas. Mayor longitud, hay mayor pérdida de tensión, ¿no? Entonces, hay que reducir esto, reduciendo estas longitudes de los circuitos, ¿ya? Entonces, lo que decíamos, mínimamente, digamos, en un tablero de distribución, mínimamente debe haber, pues, un circuito de iluminación y un circuito de tomacorrientes, ¿no? Pero eso, ¿no? Entonces, yo voy a tener circuito de iluminación y circuito de tomacorrientes. Pero este circuito de tomacorrientes, yo puedo dividirlo en varios, ¿no? Digamos acá, un calentador, ¿no? O un circuito especial para la cocina, ¿no? Entonces, tengo que saber plantear. Y hay algunas recomendaciones que nos dicen, ¿sí? Sobre los tomacorrientes. Vamos a ver esas recomendaciones para esos circuitos, ¿no? Nos dicen, para sala de estar y comedor tenemos que tener un tomacorriente cada 6 metros cuadrados de superficie, ¿ya? Respecto a la iluminación, ya no tenemos mucho, ya hemos hablado sobre la iluminación, pero también hay algunos que se recomiendan, ¿no? Un alumbrado para cada 20 metros cuadrados de superficie, ¿no? Pero cuando nosotros hemos estado hablando de iluminación, nos hemos utilizado esta normativa y en función a los lux, ¿sí? A los lumens, ¿sí? Hemos determinado cuántas luminarias necesito por cada ambiente. Eso ya hemos hablado, ¿no? Entonces ya lo que sí podríamos tomar como referencia esta recomendación es esta los tomacorrientes, ¿no? Por cada 6 metros cuadrados de superficie voy a tener un tomacorriente, ¿no? Pero esa es una recomendación, ¿no? En un dormitorio debe decir mínimamente 3 tomacorrientes, ¿no? 3 tomacorrientes. Entonces, así voy a tener recomendaciones, ¿no? En cocina, ¿sí? 3 tomacorrientes, ¿no? Pero si yo analizo, por ejemplo, una cocina, en un baño, ¿sí? Un tomacorriente. En un vestíbulo, ¿sí? Un tomacorriente cada 12 metros cuadrados, ¿no? En pasillos, cada 5 metros de longitud. Si yo tengo un pasillo de 10 metros, entonces 2 tomacorrientes debo poner. Entonces, así tenemos recomendaciones sobre los tomacorrientes. Pero también yo voy a tener alguna consideración, cómo voy a tener la distribución de mi cocina, por ejemplo, ¿no? Entonces nos dicen, en la cocina necesitamos mínimamente 3 tomacorrientes, ¿no? Esa es una recomendación. Pero si yo analizo la distribución de mi cocina, dice, oye, acá tengo un refrigerador. Entonces al refrigerador, al costado tengo que ponerle un tomacorriente. ¿De acuerdo? ¿O no? ¿Sí? ¿Qué dicen? Sí, ingeniero. ¿No? Siempre el refrigerador tiene que haber pues un tomacorriente muy cercano ahí, ¿no? Si yo tengo una mesa de trabajo, por ejemplo, ahí voy a hacer picar, voy a utilizar, ¿no? Ahí necesito un tomacorriente, ¿no? Si yo necesito cocina eléctrica, otro tomacorriente, ¿no? Entonces ya he cumplido con la normativa 3, pero aquí de repente necesito, digamos, ponerle un horno microondas, ¿no? Un horno microondas. Entonces ya me estoy saliendo de la recomendación, ¿no? Entonces ya le voy a poner un cuarto tomacorriente, ¿no? Entonces ahí le voy a poner en función a la distribución. Pero lo que me recomiendan es mínimamente 3, ¿sí? Pero de acuerdo a mis necesidades puedo poner pues más de 3, ¿no? En este caso le estamos poniendo más de 3, ¿no? En el baño, ¿no? En el baño nos dice un tomacorriente, ¿no? Si yo necesito de repente una ducha eléctrica, ahí de repente voy a poner un tomacorriente. Y si yo necesito, digamos, en el espejo,
así como en este caso, ¿no? Tengo la iluminación en el espejo, ¿sí? Pero acá necesito un tomacorriente. ¿Para qué? Para ponerme un secador de cabello, por ejemplo, ¿no? Un secador de cabello o un rasurador eléctrico necesito, entonces voy a tener, ¿sí? Un tomacorriente acá, ¿no? Entonces, no necesariamente nos dice un tomacorriente por baño como recomendación, pero a veces, de acuerdo a las condiciones, puedo ponerle pues, 1 o 2 tomacorrientes, ¿no? Y de acuerdo a las necesidades, también en un estudio, en una sala, puedo plantear más de lo que me recomienda, ¿no? ¿Está claro sobre los tomacorrientes? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ok. Entonces, una vez que ya nosotros hemos planteado los tomacorrientes, ¿sí? Yo voy a plantear los circuitos, ¿no? Y lo que sí, lo que nos recomiendan es la cocina, sobre todo, si es que voy a tener cocina eléctrica, porque en la cocina tengo más artefactos de mayor potencia que se necesita, allí tengo que plantearle un circuito independiente, ¿no? Ahora, si yo voy a tener, digamos, como hemos dicho acá, en el baño, voy a tener una ducha eléctrica, también debería plantearle un circuito independiente, ¿no? Y para el resto, ¿sí? Yo voy a estar planteando un circuito para este estudio y almacén, y otro circuito para gimnasio y la sala, ¿no? Entonces, de este tablero de distribución, ¿sí? Estamos sacando 1, 2, 3, 4 circuitos para toma corrientes, y en este caso hemos planteado 2 circuitos de iluminación. ¿Por qué lo hemos separado también la iluminación? Porque si yo sumo las longitudes, mi sección de conductor se va a ir incrementando. Eso es por un factor. Y otro factor, de repente, si hay algún cortocircuito, digamos, de repente, en el almacén, ¿no? En este circuito de almacén que viene por el baño, estudio y almacén, ¿sí? Hay un cortocircuito, al menos solamente se va a ir solamente ese circuito, ¿no? Estamos a medianoche de repente, ¿no? Y hay un cortocircuito, digamos, en esta luminaria, ¿sí? Entonces solamente se va a apagar este circuito, el primer circuito, pero el segundo circuito sigue con iluminación, ¿no? Entonces tengo la posibilidad de poder, pues, circular sin ningún problema, pues, en la habitación, ¿no? Entonces, pero básicamente también nosotros lo separamos, ¿por qué? Para reducir la sección del conductor. Hemos visto cómo influye, si yo sumo estos 2 circuitos, la longitud se va a incrementar y eso va a influir en la sección del conductor, ¿ya? Entonces, a veces planteamos, pues, varios circuitos de iluminación, 2 circuitos de iluminación, pero varios circuitos de toma corrientes. Con esos circuitos se elabora, con esos circuitos que hemos planteado, vamos a calcular, ¿sí? Vamos a plantear el diagrama unifilar, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos un circuito de iluminación, de alumbrado, ¿no? Un circuito de alumbrado, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo estas características, ¿no? De los sistemas de protección? Uno de los sistemas de protección hemos dicho que es la puesta a tierra, ¿no? Y aquí está la simbología de la puesta a tierra, ¿sí? Entonces, todos los circuitos van a estar conectados a puesta a tierra. Otro de los sistemas de protección es el interruptor diferencial. Aquí está la simbología del interruptor diferencial de 30 miliamperios y solamente le están planteando al circuito de toma corrientes, ¿no? A los circuitos de toma corrientes. ¿Por qué solamente le están considerando al circuito de toma corrientes del interruptor diferencial? ¿Por qué? Porque ahí tenemos contacto directo con los enchufes. En cambio, en el alumbrado público, en el alumbrado, por ejemplo, en el alumbrado para prender las luminarias, solamente vamos a tener contacto con el switch de interrupción, digamos, con los interruptores que voy a tener
muy próximas a las puertas, ¿no? Entonces hay poca probabilidad de que nos electrocutemos, que suframos una descarga allí. ¿Sí? Además, en el interruptor, ¿cuántas fases llevamos en el interruptor? 1. En los switches de interruptores. ¿Cuántas fases llevamos? 1. Uno nomás, ¿no? No necesitamos más. Entonces hay poca probabilidad de que nos electrocutemos ahí, ¿no? Entonces, por eso es que plantean, ¿sí? Todos los tomacorrientes, estos interruptores diferenciales. Y aquí tenemos el otro sistema de seguridad, la simbología del interruptor termomagnético. Y aquí estamos calculando, sí, la intensidad, ¿no? Dos conductores de 15 amperios, ¿no? Dos conductores de 15 amperios. Y aquí tenemos la sección del conductor, ¿no? Dos conductores de 2.5 milímetros cuadrados con aislamiento termoplástico resistente a la humedad. El diámetro del ducto donde voy a llevar el conductor es de 15 milímetros de PVC clase pesada. Eso es, aquí en este circuito me están dando todas estas características. Y entonces, ¿cómo yo calculo esta sección de conductor, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos para calcular esta sección de conductor, ¿sí? Vamos a ir a la potencia que tenemos que calcular, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros hemos calculado, vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Vamos un momentito, acá, ¿no? De esta iluminación, ¿no? Por ejemplo, este va a ser mi circuito 1. Este va a ser mi circuito número 1, ¿no? Entonces voy a determinar, ¿sí? ¿Cuántas luminarias tengo en ese circuito? ¿Cuántas luminarias tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 luminarias. ¿Ya? Su potencia que le pongamos, digamos, no sé, 100 watts, ¿no? ¿Cuánto va a ser mi potencia total para este circuito? Yo tengo 6 luminarias. Su potencia de cada luminaria es de 100 watts. ¿Cuánto sería la potencia que les requiero para este circuito? 600. 600 watts, ¿no? Y nos dice, el circuito número 1 tiene una longitud, hemos medido con escalímetro, ¿no? 30 metros del circuito número 1, 30 metros. Entonces, con estas características voy a este cálculo del conductor, ¿no? Primero, luminaria. ¿Cuánto es la caída de tensión? ¿Sí? 6.9. Eso voy a corregir. 6.9. A la potencia 600 le vamos a poner. Longitud 30 metros, ¿no? Caída de tensión, factor de potencia. Eso se mantiene, ¿no? Entonces, mi sección de conductor va a ser, digamos, 0.4 milímetros cuadrados. Eso es lo que teóricamente me está calculando, ¿no? Entonces, la intensidad también me está calculando 3.03 amperios, ¿no? 0.3 amperios, ¿no? Entonces, yo voy al mercado, ¿sí? Y consultaré, pues, tenemos 3 amperios, no tengo de 3 amperios, ¿no? Lo mínimo de repente hay de 15 amperios, ¿no? Y la sección de conductor tampoco hay de 0.4 milímetros cuadrados. Entonces voy al mercado y diré a esto. No es lo que teníamos. ¿No? Entonces, ¿cuánto es lo mínimo en sección de conductor? En el mercado. ¿Cuánto nos dicen? 2.5 milímetros, ¿no? No existe pues de 1.5, no hay. Lo mínimo 2.5. Entonces, ese conductor yo voy a utilizar, ¿no? 2.5 milímetros, ¿no? ¿Cuánto de amperaje?
en ducto, 27 amperios, ¿no? 27 amperios, es lo máximo que puede soportar ese conductor, ¿no? Pero yo necesito solamente 3 amperios, ¿no? 3 amperios. Entonces voy a ir a consultar, ¿sí? En el mercado, ¿qué voy a consultar en el mercado? Esto. ¿Qué interruptor, sí, termomagnético necesito acá, ¿no? ¿Cuánto es lo mínimo que viene, ¿no? Entonces me dirán, pues, viene de 10 amperios. Entonces yo no necesito más de 3 amperios, suficiente con 10 amperios, ¿no? Entonces en mi interruptor diferencial, acá en mi diagrama unifilar, le voy a poner acá, así. Acá, ¿no? Necesito, ¿sí? Un interruptor diferencial, acá le han puesto de 15, ¿no? De 2 por 10 amperios, ¿no? Porque necesito solamente 3 y en el mercado he encontrado de 10, lo mínimo, de 10 amperios. 2 conductores de 2.5 milímetros cuadrados con un aislante termoplástico resistente a la humedad y el ducto, ¿no? Este es 15 milímetros de ducto, es suficiente para conducir ese conductor, ¿no? Entonces ya he determinado, ¿sí? Uno de los sistemas de protección, que es el interruptor termomagnético y la sección del conductor, ¿no? Así vamos a determinar para cada circuito en función a la potencia, ¿no? Toma corrientes, por ejemplo, para la cocina, digamos, ¿no? Para la cocina, ¿sí? Para la cocina necesitamos, ¿no? Y hemos calculado esa potencia, hemos calculado para la potencia para la cocina. ¿Cuánto necesitamos? 13.330 watts, ¿no? De potencia. Entonces me voy a este 13.330 de potencia. La caída, esto es fuerza, entonces eso sí lo voy a cambiar, 11.5. Y yo voy a necesitar pues un termomagnético de 67 amperios, ¿no? 67 amperios y una sección de conductor de 5.37 milímetros, ¿no? Entonces voy y busco pues el interruptor que voy a utilizar, ¿no? Necesito de 67, ¿no? En el mercado no voy a encontrar esta característica, ¿no? De repente encontraré de 80, ¿no? O de 70, no sé. Vamos a ir a ver al mercado qué es lo que tenemos. Pero lo mínimo necesitamos es 67 amperios del interruptor termomagnético, ¿no? Entonces, no encuentro de 67, buscaré pues uno de 75 de repente ahí en el mercado. Entonces le voy a poner acá, ¿sí? Toma corriente y cocina, ¿no? De 30 amperios, ¿no? Aquí le han puesto de 30 amperios, ¿no? De repente, aunque aquí, vamos a ver, la longitud del circuito no lo hemos bajado, ¿sí? Podemos reducir. Mira cómo vamos a bajar, ¿no? ¿Cómo vamos a bajar? De repente le vamos a poner 20, ¿no? Ahí estamos bajando la sección del conductor, ¿no? Pues le vamos a poner ahí, ¿no? En función al circuito le vamos a poner las características, cómo estamos determinando el interruptor termomagnético. Esto sí, el interruptor diferencial, hemos dicho 30 miliamperios tiene que tener, y hemos determinado la sección del conductor. En esta sección del conductor, en las tomacorrientes, siempre va la puesta a tierra, ¿no? Hemos visto de que los tomacorrientes, este no está acá, acá. Los tomacorrientes siempre tienen una ranura ¿para qué? Puesta a tierra. Para la puesta a tierra, ¿no? Entonces tienen una ranura de neutro y una ranura, digamos, de la fase, y siempre una ranura para la puesta a tierra. Entonces, en estos
en este diagrama unifilar hemos calculado la sección del conductor, ¿sí? Y van a trabajar con una fase neutra y otra, y una fase activa, ¿sí? Voy a tener dos conductores, ¿sí? Y hemos calculado la sección del conductor, pero paralelamente también está yendo una puesta a tierra de la misma sección del conductor que hemos calculado, ¿no? Entonces acá tengo dos conductores de 4 milímetros cuadrados, ¿sí? Con un recubrimiento, un aislante termoplástico resistente a la humedad, más un conductor de 4 milímetros cuadrados destinados a la tierra. Entonces acá ya tengo tres conductores y lógicamente el ducto, ¿sí? La tubería va a crecer, ¿no? Para soportar meter esos tres conductores. Entonces acá le han puesto 20 milímetros de PVC clase pesada. ¿Ya? Entonces siempre los circuitos de toma corrientes siempre tienen un conductor de puesta a tierra. ¿Y qué tipo de color utilizamos para la puesta a tierra? ¿Qué conductor para la puesta a tierra se utiliza? ¿No? Entonces nos dicen, protección de puesta a tierra siempre tiene que tener verde o amarillo. ¿Ya? Este conductor, cuando nosotros veamos verde, amarillo, o si no simplemente verde o amarillo, eso es puesta a tierra. La fase neutra azul, la fase marrón es la activa, ¿no? Entonces, esa nomenclatura también se utiliza pues para identificar los conductores en nuestros tableros, ¿no? En nuestros tableros. Entonces, nosotros cuando hacemos nuestro diagrama unifilar, ¿sí? Podemos representar todos los circuitos y aquí podemos ver claramente qué circuitos, qué características tiene cada circuito, ¿no? Cada circuito, ¿no? Tenemos circuito de lavadora, de cocina, calentador, tomacorrientes y alumbrado, ¿no? Aquí estamos, en este diagrama unifilar, podemos ver esquemáticamente todos los circuitos y todas las características de los sistemas de protección que necesitamos. En este otro diagrama también, ¿sí? Estamos apreciando, ¿sí? Que no solamente tengo pues un sistema de iluminación, un circuito de iluminación, sino tengo un circuito 2, 3, ¿no? Hasta 3 circuitos de iluminación, circuitos de toma corrientes, ¿sí? Varios circuitos de toma corrientes, hay otros circuitos de fuerza, ¿no? Pero todos los circuitos de toma corrientes siempre llevan el interruptor diferencial, o que eso sí nos va a dar la seguridad para cualquier descarga eléctrica, nos va a salvar este sistema de protección que es el interruptor diferencial. Para los cortocircuitos trabajan los interruptores termomagnéticos. Cada circuito siempre tiene su interruptor termomagnético. ¿Ya? Ok, pues acá en este proyectista, por ejemplo, también le ha puesto a la iluminación, también le ha puesto su puesta a tierra, ¿no? Es un proyectista más seguro, le ha puesto también su puesta a tierra a lo que son circuitos de iluminación. En cambio, este otro proyectista no le ha puesto pues puesta a tierra, solamente a los tomacorrientes le hemos puesto el sistema de puesta a tierra, ¿no? Algunos proyectistas que son más seguros sí también le han puesto puesta a tierra a los circuitos de iluminación. Pero sí tenemos los tres sistemas de seguridad. Puesta a tierra general, interruptor termomagnético y interruptor diferencial. ¿Ya? Entonces, los diagramas unifilares son una representación gráfica integral sencilla del sistema eléctrico donde podemos apreciar sección de conductores, diámetros de tuberías, termomagnéticos, ¿no? Interruptores diferenciales, ¿no? Circuitos de alumbrado de toma corriente. Podemos apreciar en forma esquemática, ¿sí? Todas las características de nuestras instalaciones
eléctricas. Eso es lo que nos representa un diagrama unifilar. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ningún ingeniero. Ingeniero, Ok. yo tengo una. Dime. En el caso que en una vivienda se haya construido el sistema de instalaciones eléctricas sin las instalaciones de puesta a tierra, ¿se pueden poner posteriormente? Claro, se puede poner la expuesta a tierra, se puede poner posteriormente. Sí, se Y puede. Sí, se puede. Al menos, digamos, sobre todo, digamos, cuando nosotros solicitamos, digamos, en casos de, de un comercio, por ejemplo, si yo quiero poner un restaurante, un negocio, digamos, una tienda, ¿no? Y para que me den la licencia de funcionamiento, los municipios me van a pedir esos sistemas de protección, ¿no? Entonces, tengo que implementar la puesta a tierra, tengo que implementar el interruptor diferencial, tengo que implementar el interruptor termomagnético. Entonces, tengo que adecuar a lo que existe y tengo que cumplir con la normativa, ¿no? Entonces, solo así me van a dar la licencia, pues, que estoy solicitando, ¿no? Entonces, sí podemos implementar, ¿no? Para eso estamos, pues, para corregir, digamos, lo que hemos hecho mal. De repente, algunas profesiones han hecho mal, hay que corregir eso, ¿no? Ok, entonces, con esos alcances que hemos hecho, vamos a hacer la siguiente clase, unos cálculos en función a estos planos, ¿sí? Para plantear, digamos, ya podemos tener la capacidad de plantear los circuitos de iluminación, eso sí, ya hemos trabajado bastante sobre los circuitos de iluminación, hemos determinado, por ejemplo, en iluminación, cuántas luminarias necesito por cada ambiente, eso ya hemos calculado, tenemos esa hoja Excel para determinar los niveles de iluminación, cuántos puntos necesito, eso ya hemos calculado, y una vez determinados los centros de iluminación, necesito diferenciar en cuántos circuitos puedo yo plantear la iluminación en mi proyecto, ¿no? De repente un solo circuito o de repente dos circuitos como en este caso, ¿no? Igual para los tomacorrientes también hemos dicho algunas recomendaciones, ya podemos determinar los tomacorrientes y plantear, diferenciar, digamos, independizar cada circuito, ¿no? Para independizar cada circuito. Eso podemos hacer en la siguiente clase, ¿sí? Y vamos a agarrar un nuevo proyecto y vamos a calcular, vamos a trabajar en función de este proyectito y vamos a calcular y vamos a hacer finalmente nuestro diagrama unifilar. Este diagrama vamos a calcular, ¿no? Lógicamente con el respaldo de todos los cálculos respectivos, ¿no? Aprovechando esta hoja Excel, hay otra hojita Excel también que tengo que podría facilitarles, ¿sí? Podemos calcular las características de nuestro diagrama unifilar. Entonces, eso vamos a hacer la próxima clase, señores, y hasta aquí nuestras clases de hoy. ¿Ya? ¿Hasta cuándo es delegado nuestro registro de notas? Es hasta el viernes 10, ingeniero. Ah, ya, muchas gracias. Hasta el viernes 10, o sea, todavía vamos a vernos el día viernes. Sí, ingeniero. Ya voy a subir, ya he estado calificando algunos trabajos, me falta calificar la práctica que han hecho, tenemos la nota de práctica y me faltan las notas de laboratorio que me tiene que alcanzar el docente de laboratorio. Ingeniero, ¿Ya? disculpe, ¿podría Entonces hay llamarla? algunos alumnos, ya vamos a tomar la asistencia de los alumnos que han llegado tarde. Gracias, ingeniero. Entonces, el viernes nos abocamos, primero regularizamos nuestras notas para poder subir al sistema. ¿Ya? Vamos a ver.
A ver, Aler, Presente, ingeniero. Álvaro. Ingeniero, disculpe, mi compañero Álvaro está en el chat. Silvia. Está- Ya. sí, Silvia Añanca, Álvaro. Añanca presente, ingeniero. Aparicio, Aparicio presente, ingeniero. Aragón, Aragón presente, ingeniero. Avilés, Barreto, Barreto presente, ingeniero. Bautista, Presente, ingeniero. Calvo, Calvo presente, ingeniero. Cárdenas, Cárdenas presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches, Cabero, Cabero presente, ingeniero, buenas noches. Por la universidad no pude entrar Buenas noches. al inicio. ya, Copa, Cervantes, Cervantes presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches, Concha, Durán, Durán presente, ingeniero. Flores, Flores estando presente, ingeniero. buenas noches, Fuentes, buenas noches,